Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabéis que hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena y es una fiesta relativamente, la misa más que la fiesta, relativamente nueva y que además tiene como su fuerza. El Papa quiso que se celebrara pues con cierta relevancia y lo hace además con una liturgia propia, ¿no? Incluso, y pocas fiestas las tienen, eso, un prefacio propio también de María Magdalena. Y hoy, en medio del tiempo que estamos viviendo, tiempo ordinario, el considerar la vida de María Magdalena nos paramos un momento en medio de ese relatos que estamos escuchando de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, y nos vamos a San Juan, y nos vamos al momento de la resurrección del Señor. Porque es el momento más relevante quizás del Evangelio en lo que narra de María Magdalena. Y en concreto es el momento que cuenta cuando ella se encuentra con el Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón y Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y luego pasa unos versículos más adelante y dice lo siguiente: estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Lo mismo, la misma pregunta. ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Y Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, pues todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diré: subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y ha dicho esto. Hasta aquí el Evangelio de la misa de hoy, que nos habla de ese encuentro maravilloso de María Magdalena, de ese encuentro maravilloso con el Señor. De tal manera que ella fue la primera que va al sepulcro, prácticamente la última que se va del sepulcro, supongo también la Virgen, pero ella estaba allí presente al pie de la cruz, con esa fortaleza propia de una mujer valiente y al mismo tiempo también de una mujer muy consolada por el cariño y por cómo notó que le quería el Señor, María. Quizás la clave para entender la vida de María es precisamente su nombre. Es como Dios le llama por su nombre, como el Señor le llama por su nombre. Quizás sea la clave para entender un poco más la vida de esta mujer. Y además, pues, en la cual pues hay momentos en su vida, hay pues un proceso, yo diría, muy especial, ¿no? También, porque es una intervención directa de Cristo, de conversión personal. Este es nuestro tema de oración hoy. Al hilo y a la luz de la vida de María Magdalena, que es una mujer que tiene una conversión radical,
que le lleva a amar con todo el corazón. De tal manera que no tiene miedo a nada. Ni a los judíos, ni a los romanos, ni a la muerte, ni a quedar mal, ni a lo que fuera. Todo por ese deseo ardiente que tenía en su corazón de seguir a Cristo. ¿Al que le debía tanto? Pues le había perdonado, porque le había acompañado también en su proceso de conversión, porque había confiado en ella. También qué importante es que en la conversión de una persona confiemos en las almas. Confiemos, que haya un punto de confianza también a la hora de formar a la gente, ¿no? Que haya un punto de confianza siempre. Hay que esperar mucho de las almas. Tenemos que ayudarles mucho, pero hay que esperar y confiar mucho en ellas. En la formación y a la hora de impartir los medios de formación y a la hora de elevar una edición espiritual, ¿no? Tiene que haber siempre un clima de confianza que ayude mucho y tire para arriba de las almas. Es decir, no se trata de una confianza ingenua, ¿no? No es una confianza que lleva simplemente un ánimo humano, ¿no? El ala, venga, ¿no? Sino es la confianza que se basa realmente en lo sobrenatural, en la acción de Dios en las almas y también en la confianza de que todos queremos ser santos. Y esa persona que tienes a tu lado, que tienes que formar, que tienes que ayudar, también quiere lo mismo que tú. Y por tanto, confía en ella, no pienses. Y mucho menos, porque nosotros somos los primeros, también por otra parte, cuando esas almas a lo mejor pues han pasado circunstancias difíciles, críticas, y quizás pues han tenido errores. Pero un error no quita la confianza. Como Dios no deja de confiar en ti y en mí, aunque tengamos errores. Yo no puedo dejar de confiar en una persona o darle confianza porque tenga errores. Fijaros que te digo, ni incluso aunque me mienta. ¿Por qué? Porque la formación de la obra y la formación de un alma se basa en ese criterio, ¿no? En ese principio, mejor dicho, que es la confianza. La confianza. Y si me miente, pues él sabrá o ya sabrá. Es algo de lo que tendrá que dar cuenta Dios. Pero al final no era el tema, me viene a la cabeza pues una idea interesante por otra parte, ¿no? Pero confiar, ¿no? El proceso de la conversión personal entra mucho en este punto, ¿no? Convertíos y crece en el Evangelio, dice el Señor, ¿no? Es la invitación que abre la predicación del Señor, siempre. Y es un mensaje exigente al mismo tiempo lleno de misericordia y de confianza, como te decía, que invita a renovarnos, que invita a rejuvenecernos, a volver a mirar y a esperar en el Señor. Mira, la fragilidad humana, y en María Madre lo vemos clarísimo, y la tentación es algo, iba a decir, habitual, y está ahí, ¿no? Es algo habitual. Pero Dios no deja de llamarnos por eso, porque tengamos una fragilidad, somos frágiles. Dios no deja de querernos por eso. Y Dios se alegra si tú y yo vivimos con ese espíritu de conversión habitual, volviendo a Él. Convencidos de que cuando soy débil o cuando me siento débil, entonces soy fuerte, como dice San Pablo a los Corintios. Y aprendemos a ver en los obstáculos y en los errores ocasiones para vencer nuestra flaqueza. Aprendemos también, eso sí, a no fiarnos en nosotros mismos, a confiar más en Dios y en los demás. Y a volver mediante la contrición. Es muy importante la misión que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros. La santidad y la expansión apostólica, la evangelización, el apostolado. Es muy importante.
Y hemos de pensar que nosotros también, en ese camino de amistad con el Señor, de conversión personal, pues iremos luchando, iremos poniendo los medios para que una y otra vez volvamos a empezar, volvamos a convertirnos. Es también una gracia de Dios. Y en la conversión, es decir, en ese renovarnos continuamente, insisto, no es una cosa de una vez en la vida, sino, lo sabes muy bien, casi diría de todos los días. En la conversión es siempre Dios quien se nos adelanta. Es una gracia, por tanto, un don de Dios. Y significa también, pues, volver a Dios, volver a mirar al Señor. Pero es Él, la iniciativa es de Dios. No somos arquitectos de nuestra propia vida, dependemos de Dios, del amor creativo de Dios. Y en esa dependencia, hablábamos ayer, en esa dependencia de Dios, del amor creativo de Dios, no del autoritarismo de Dios, no de un Dios implacable, sino del amor creativo de Dios, porque yo nada nos imagino un Dios así, ¿no? Nos imaginamos y sabemos que es un Dios que es amor. Por supuesto que es justo, pero que es amor. Y en esa dependencia del Dios amor está la verdadera libertad. Y cuando uno renuncia a construir su propia imagen en el sentido de a mi imagen y semejanza y quiere parecerse a Cristo, en ese camino hay sufrimientos. Hay necesidad de que la fe, la verdad, el amor lleguen a ser lo más importante de nuestra vida. Y de que el éxito, el prestigio, la tranquilidad de nuestra existencia, pues no sea lo que busquemos solamente, sino el amor de Dios. Y cuando aceptamos eso, y sabemos que el parecerme a Cristo en ese camino de conversión supone aceptar lo que Dios quiera de mí, entonces es cuando uno empieza a tener paz en el corazón. Porque está caminando por ese camino de la cultura del amor y de la libertad. Que exige, por supuesto, como te digo, que exige, por supuesto, conversión. ¿Y qué es en realidad convertirse? Decía, creo que es nuestro Padre, me parece este texto. Buscar a Dios. Caminar con Dios. Seguir dócilmente las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. No es un esfuerzo para convertirse a sí mismo. Perdón, para realizarse uno mismo, quería decir. Por eso, esto sí me acuerdo ahora, este Papa Benedicto XVI decía, por eso no tenía la cita, por eso la autorrealización es una contradicción y es demasiado poco para nosotros. Tenemos un destino más alto. Esto es interesante, ¿no? Es decir, porque convertirse no es decir mis fuerzas. No es eso que decimos a veces, luchar yo solo. No es eso de, sacar las cosas a puños. Hacer planes y lo que sé, ¿no? Y luchar, denodadamente yo mismo, ascéticamente, con una especie de lucha personal, por un saber en particular, por hacer bien las cosas, por ser puntual, por lo que queráis, ¿no? Es decir, por mil cosas, no. Va más en el sentido aquel que decía el cardenal Ratzinger, en aquella homilía sobre nuestro Padre, que se titula Dejar obrar a Dios, que te la recomiendo y está en
La puedes encontrar en Google. Dejar obrar a Dios, ¿no? En el fondo es más eso. Y ahí lo explica muy bien, ¿no? Aquello de que no somos una especie de atletas que están luchando todo el día, agotados, sino que nuestra lucha es más bien es hacer las cosas, es poner los medios para que Dios pueda obrar en nuestra alma. Quitar obstáculos para que Dios pueda obrar en nuestra alma. Y yo me pregunto y te pregunto, nosotros en ese camino de conversión, ¿le dejamos obrar al Señor? Tengo el corazón abierto y mi pensamiento y mi decisión abierto para que el Señor de verdad entre y obre en mi vida. ¿De verdad? ¿Le dejo obrar al Señor? ¿Le dejo actuar al Señor? Y ahí entra, evidentemente, la virtud de docilidad, de la que se sirve el Espíritu Santo para cambiarnos y para santificarnos. Es el Espíritu Santo, y hablábamos el otro día, también quien obra la santidad de nuestra alma y por tanto también quien realiza esa conversión. Desde el principio. El Espíritu Santo está presente en la vida de la Iglesia, está presente en la vida del Señor desde el bautismo. Y en la vida de la Iglesia continuamente. Es el Espíritu Santo quien puede obrar en nuestra alma, pero hay que dejarle. Me resisto. Pongo, no sé, medios que significan no dejarle actuar al Señor. No, yo ya me organizo, yo ya sé, yo ya pongo, yo ya he luchado mucho en esto, ya sé por dónde tengo que tirar. Sí, y es verdad que hay que poner toda la inteligencia de los medios humanos, y hay que poner también la sabiduría y la formación y mil cosas, por supuesto, y saber dónde, y tener ya una experiencia que también nos da la vida y que nos ayuda, lógicamente, pues a luchar por un camino y a tener, y me vendría bien ahora esto, me vendría bien ahora este en particular, o me vendría bien lo que sea. Sí. Los medios humanos hay que ponerlos, pero ¿le dejas actuar al Señor? Mejor dicho, ¿le dejamos actuar al Señor? ¿Hay docilidad? ¿Hay docilidad en mi alma? Y por tanto, en ese camino de conversión está donde se manifiesta de una manera maravillosa la misericordia de Dios. Me acojo a Él, a eso. Le dejo al Señor que en su misericordia me cambie el corazón. Hoy cuesta tanto. ¿Os acordáis de aquel canto, aquella oración de Santo Francisco de Asís que se canta a veces? Haz de mí, Señor, haz de mí, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya guerra ponga yo paz, donde haya tristeza ponga yo alegría, bueno, todo aquello. Pero me gusta mucho el comienzo, haz de mí. Claro, el haz de mí significa yo te dejo hacer. Fíjate que además en la formación y en la dirección espiritual también aquí actúa mucho así el Señor, porque a través de ti, que tú también te toca muchas veces poder formar a las almas, a los demás, te toca también, a través de ti el Señor puede hacer mucho bien. Y lo hace de hecho. Pero déjale que el Señor también, tú seas, como decía, aquello que decía don Álvaro hace muchos años, una carta, seamos superconductores. Dejemos que la gracia entre a través nuestro. No pongamos pegas. Y luego ya en lo personal, como te decía, que el Señor puede hacer de ti, pero porque tú y yo le dejemos. ¿Y cómo le dejo? Docilidad. No, y es que yo soy dócil, sí. Pero cuando te da ese consejo que te ha dolido o que te ha hecho un poco de mella, o nos ha hecho mella, y
pero que en el fondo sabemos que es absolutamente verdad. Quizás a lo mejor no ha sido delicado a la hora de decírmelo bien, pero es verdad. ¿Soy dócil o me revuelvo? ¿Me dejo hacer o pienso que no es verdad aquello? Son cosas muy concretas, ¿eh? O sea, que no. La conversión pasa por la docilidad, la humildad en el fondo. Dios no puede actuar en quien no quiere convertirse y quien no le deja. Porque no pueda, es que va a respetar siempre la libertad. Así es. Además, pensar también en la desproporción que supone, también pensad en eso, la desproporción que supone, lógicamente, esa relación con el Señor y nuestro deseo de convertirnos. Es decir, hablábamos antes, hace un momento, ¿no?, con el Señor en nuestra oración, hablábamos de cómo uno no puede acabar siendo como la especie de Dios de su vida, ¿no? Es decir, como yo me organizo, yo me lo hago, yo me lo cocino, yo me lo como, yo me lo... Y no dejarse ayudar, es decir, tener una vida como al margen, ¿no? Es decir, yo ya sé. Yo ya sé. Nos santificamos, por supuesto, la santidad es personal, por supuesto, pero nos santificamos también, digamos, en familia, por así decirlo, ¿no? Nos santificamos también con la ayuda de los demás. La ayuda de Dios en primer lugar, pero la ayuda de los demás. La santidad, la obra es santidad, la Iglesia es santidad, quiere hombres y mujeres santos, necesita hombres y mujeres santos la Iglesia y la obra. Pues todos nos ayudamos a ser santos. Mi santidad no es solo yo. Por supuesto que la vida interior es algo propio y personal, pero la docilidad entra también por la dejarse hacer por parte de Dios y por parte de quien tiene que ayudarnos. Como tú también puedes ayudar a mucha gente, así. Te decía que es impresionante la desproporción también que supone eso, porque ¿cómo puedo yo ser instrumento del Señor cuando lo que significa, lo que estamos hablando es de santidad y estamos hablando de algo que a mí me supera, ¿no? Pero es verdad, es un contraste, pero es una maravilla al mismo tiempo, porque el Señor se sirve de nosotros, que somos instrumentos en sus manos. Ojalá seamos buenos instrumentos y dóciles, pero que Dios todopoderoso, omnipotente, sapientísimo, esté pendiente de mí, que soy nada y soy limitado. O Dios, que es la felicidad suma y la bondad infinita, esté pendiente de mí, que soy parte de esa naturaleza caída. O que el amor infinito de Dios permanece junto a mi propio pobre ser. Contaba don Javier que un día, una pequeña anécdota, no tiene más importancia, pero que revelaba también el deseo de conversión que tenía nuestro Padre, San José María, y la insistencia en la que teníamos que hilar muy fino en nuestra vida interior, dejando que el Señor actuara en nuestra alma. Y decía un día, como todos los demás, llegó a la habitación de nuestro padre, don Javier, y vio que estaba, como todos los días, cepillando su sotana. Y te puedo asegurar que eso no es sencillo, no por lo que suponga cepillarla, sino porque unas 8 de la mañana lo único que se lo puedo es cepillar una sotana. Pero no tiene más que esa imagen, pero viendo que entraba nuestro padre, San José María, le dijo: mira, hijo mío, así hay que hacer a diario. Utilizaba ese pequeño detalle para lo siguiente: así hay que hacer a diario con el alma. Quitar hasta la más pequeña, hasta la última mota del polvo que impida la acción de la gracia en nosotros. ¿Lo ves? Esto es.
la última acción, la última mota de polvo, lo más pequeñito, que impida la acción de Dios, de la gracia, en nosotros. Quitar lo que impida que Dios entre, que Dios haga. Que Dios haga. Pequeño detalle cotidiano, pero que sirve para pensar en lo sobrenatural. Esta es la vida interior de una persona santa. La gracia de Dios, por supuesto, decíamos, y también nuestra respuesta heroica, descubriendo en cada una de esas motas de polvo que impidan acercarnos al Señor, algo que tengo que quitar, que tengo que quitar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En este camino de conversión que nos enseña también María Magdalena, a la que celebramos hoy, ponemos los medios para quitar todo lo que me parte de Dios. Aparta, Señor, de mí lo que me parte de ti. Así es. Aparta, Señor, de mí lo que me parte de ti. Esto nos ayudará muchísimo, evidentemente, a ser cada día más sobrenaturales. El camino de la conversión supone, por supuesto, ¿no? Una lucha, pero una lucha, como insisto, lo que estamos hablando, una lucha sobre todo para dejar hacer al Señor en nuestra alma. Esa es la lucha, ¿no? María Magdalena nos enseña con su vida también terrible, ¿no? Terrible todo lo que ella vive y todo lo que le pasa antes de esa, habla de 7 demonios, ¿no? O sea, es una expresión terrible, ¿no? Pero pues María Magdalena nos enseña también con su vida que el encuentro con Cristo la cambia totalmente y le hace ser otra mujer. Evidentemente él tiene que luchar. Pero ya su vida es, a partir de ese momento en que el Señor la llama por su nombre y entiende que su nombre tiene la fuerza también propiamente de lo que el Señor le pide, porque es así. En el nombre va la misión. El Señor le pide, María ya vuelve sus ojos al Señor. Me acuerdo, y perdonar que acabo con esto, un seminarista me decía, llevaba ya 1 año, 2 años de seminario, y había vivido una vida antes, ya entró en el seminario con 30 y algo. He tenido una vida bastante turbulenta antes, vamos, muy majo, pero con una conversión muy potente, ¿no? A través de la Virgen de Fátima, completamente. Y me decía, cuando se acordaba de aquello, a veces se ponía de su vida anterior, se inquietaba, ¿no? Pues, por lo que significaba, por lo que había vivido, ¿no? Y un día, leyendo la Escritura, una lectura de la misa, concretamente de lo que estamos leyendo, estamos empezando a leer ahora, ¿no? El pueblo de Dios por el camino del desierto, camino de la tierra prometida, con Moisés aguantando un poco con paciencia a ese pueblo que no había manera que una vez yo volvía y ofendía a Dios y volvía. Y entonces me decía que al leer aquello y al leer cómo describe la Escritura con gracia, en cierta manera, como decía que el pueblo judío, cuando no tenía más que aquel pan sin sabor que era el maná y poco más, y se acordaba, decía, de los pepinos y de las cebollas de Egipto, deseando aquel alimento de Egipto. Y me decía, me ayudó mucho porque pensé, ¿no? Mi vida anterior, en el fondo son pepinos y cebollas, comparado con lo que el Señor va a dar. El maná, es decir, la santidad, el camino a la conversión, la tierra prometida, el cielo. ¿Podemos pensar lo anterior? Sí. Pero no dejemos de mirar en el futuro.
en el cielo. El camino de la conversión, dejar obrar al Señor, como te decía, significa también caminar airosamente hacia el cielo. Vamos a pedirle a María Magdalena y a la Virgen, que seguramente fueron muy amigas, vamos a pedirle a María Magdalena y a la Virgen Santísima que nos ayude a ir siempre dócilmente por ese camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.